Otro problema es el agua, el secado de humedales y manantiales. Muchas lagunas, bofedales y ríos dependen del agua subterránea para alimentarse, especialmente en época seca. Y cuando sucede esto, la vegetación y los ecosistemas mueren. La competencia. La minería suele ubicarse en zonas donde el agua ya es escasa y esto afecta directamente a las personas. Imagínate ver a personas luchar por el agua, este recurso tan fundamental para la vida. Otro problema, la atmósfera, las emisiones fugitivas del metano. Al romper el subsuelo se libera el gas metano. Este, este gas de efecto invernadero es más potente en términos de calentar a la atmósfera que el dióxido de carbono. En transporte y maquinaria, aproximadamente las emisiones globales que se genera en el mundo, el 8% representa la minería. Otro problema también es la minería ilegal, la competencia criminal. La minería ilegal compite directamente contra el narcotráfico y contra el tráfico de armas. La evasión masiva. La minería ilegal evade miles de millones de dólares en impuestos. Este dinero podría ir destinado a universidades, a escuelas, a hospitales, entre otros ejemplos. La deforestación. La minería ilegal devasta todo a su paso y hace que estos daños sean irreversibles. Un ejemplo es en Madre de Dios, en La Pampa, se puede ver desde el espacio un problema también muy serio es la demanda. Hay algunos materiales que en unas décadas la minería no va a poder cubrir esa demanda. Y bueno, va a estar en mucha alerta, va a estar en, no va a saber qué hacer. Por ejemplo, los vehículos eléctricos, la intensidad minera de la transición verde. Los vehículos eléctricos cada año van aumentando. En otros países, el crecimiento de vehículos eléctricos es exponencial. Las barreras físicas. Hay elementos que no se pueden reemplazar. Un ejemplo es el litio y el cobalto. Otra es la escasez estratégica, como el helio 3. El helio 3 se usaría para futuros reactores nucleares de fusión. Y en la Tierra se encuentran menos de 1 tonelada y en la Luna millones de toneladas. La salud ocupacional. Los trabajadores que están en este sector de la minería son afectados por, por muchos males. Un ejemplo es la siquilosis. Otro ejemplo es el mercurio, intoxicación por el mercurio. Incluso el daño colateral. Hay personas que no están directamente relacionados con la minería y aún así son afectados. Todos estos problemas nos hacen pensar, nos hacen reflexionar de querer cambiar este rumbo. La minería no puede parar, pero sí puede cambiar algo. Puede cambiar de dónde se puede minar, la ubicación. Ya no minar en la tierra, minar en otro lado, minar en el espacio. Y de ahí viene la minería espacial. Muchos creemos que la minería espacial simplemente se trataría de extraer recursos y traerlos a la Tierra, pero eso no es cierto. En medidas sí sería extraer recursos, pero también, como hemos visto, sería solucionar uno de los problemas más grandes como impacto ambiental, eh, violencia, entre otros ejemplos. Y también sería una ventana hacia una sociedad humana como especie interplanetaria. La definición exacta de minería espacial es la extracción de recursos minerales y materiales en cuerpos celestes. Un ejemplo puede ser la Luna, puede ser Marte o pueden ser los asteroides.
Clasificamos los objetos de extracción en dos grupos, principalmente por su intensidad gravitatoria: los cuerpos menores y los objetos de masa planetaria. Los objetos de masa planetaria son cualquier cuerpo celeste que posee una masa comprendida entre el límite superior de los cuerpos pequeños, o sea, los asteroides, y el límite inferior de las enanas marrones. Un ejemplo: Saturno, Marte, Júpiter o la luna de Júpiter, una de las lunas de Júpiter, Europa. Objetivos de extracción de masa planetaria. En un futuro, seguramente, podremos minar estos planetas que ya anteriormente mencioné, pero voy a hablarles del que se tiene más estudios. Incluso hay algunas misiones que están relacionados directamente e indirectamente con el tema de los objetos de masa planetaria. Y uno de estos es la Luna. Como ya conocemos, la Luna es el único satélite natural de la Tierra y es el quinto más grande del sistema solar. Una de sus características es que no tiene atmósfera. Ese es un problema. La gravedad es un sexto de la gravedad terrestre. También es un problema a la hora de minar porque no va a ser simplemente excavar, ya que la fuerza de empuje puede llevar a prácticamente a empujarte de una manera significativamente mayor que el de la Tierra. La superficie, esta está compuesta por regolito, cráteres de impacto y mares de lava basáltica. En la superficie hay algo que nos molesta mucho, que se llama el polvo lunar. Esto básicamente son partículas muy pequeñas cargadas electrostáticamente que se mete a los mecanismos de los robots, de los rovers, y hacen que estos se sobrecalienten y dejen de funcionar. La Luna tampoco tiene campo magnético, y si se lleva gente a la Luna, ya se ha llevado, estos sufren por la radiación cósmica. Entonces, ¿por qué nos interesa la Luna? Hace una década, en 2016, se descubrió que la Luna contiene agua. No agua como lo imaginamos en ríos, lagos, océanos, sino congelada, hielo. También tenemos algo muy importante, el helio 3. Tenemos metales raros, que estos podrían servir para ya sea llevarlos a la Tierra o hacer minería in situ. La utilización de recursos in situ. Básicamente se trata de usar los recursos que hay alrededor para mandarlos a la Tierra, crear infraestructura o expandirnos. Muy importante es la infraestructura lunar. Es una red de sistemas de soportes interconectados que permiten que las operaciones industriales funcionen de manera continua, autónoma y económica. La Luna, al tener el agua congelada, sería de gran importancia debido a que funcionaría como una gasolinera. Al recolectar agua podemos electrolizarla y tener oxígeno y tener hidrógeno, y de esto hacer combustibles para las naves espaciales. Las misiones espaciales planean asentarse en el Polo Sur, por acá, debajo de Tycho Crater, debido que hay ciertos lugares donde el 90% del tiempo hay luz solar, y esto beneficia mucho. Además, se tiene muy cerca, el agua congelada. Los métodos de extracción. Para extraer principalmente el agua, se usa la extracción de volátiles por sublimación.
Bueno, su arquitectura principalmente son domos de confinamiento impermeable. Usamos procesos termodinámicos. Lo razonable sería calentar la superficie mediante, como normalmente se hace en la Tierra, por conducción o por convección. Pero el hielo en el vacío es prácticamente un aislante perfecto y esto no va a funcionar. Entonces usamos el microondas. Básicamente son ondas electromagnéticas, es calor por radiación. Este calor penetraría el regolito, sublimaría al hielo y así podríamos capturarlo y ya presurizarlo y usarlo en las necesidades que tengamos. El helio 3. Como ya mencioné, la importancia del helio 3 se podría usar para la fusión nuclear. Se usa también para la resonancia magnética, detección de neutrones, también para la criogenización en la computación cuántica. El helio 3 viene de la fusión del Sol, viene del hidrógeno y del deuterio. Estos forman helio 3 y rayos gamma. Mineríamos selectivamente, solo regolito superficial, específicamente la ilmenita. La ilmenita tiene la característica de atrapar gases, no químicamente, sino físicamente, debido a su estructura cristalina. Entonces, para facilitar las cosas, haríamos un rover que, que buscara la ilmenita, pero algo también que nos ayuda mucho es que la ilmenita es una sustancia paramagnética. Entonces simplemente sería buscar con imanes la ilmenita, luego calentarla a 200 grados Celsius, tendríamos hidrógenos y a 700 grados obtendríamos el helio 3. El Razor. El Razor es una excavadora móvil de tambores contrarrotatorios con cancelación de fuerza de reacción. Debido al empuje, las fuerzas horizontales se cancelan y el robot se mantiene anclado sin pesar mucho. Esto nos serviría para recoger regolito, luego triturarlo y usar la biominería. Bueno, el principio es la oxivilación. Sustituimos la fundición térmica por catálisis biológica. Usamos las Syngonomas decisabilis, que es una cepa dominante. Bueno, esta cepa se caracteriza por que al consumir, al alimentarse, secreta sustancias quelantes. Son sustancias quelantes y estas hacen que los regolitos prácticamente se deshacen y libera los metales raros en una solución. Biorock ha demostrado en la agencia internacional que microgravedad es más eficiente en un 70% que en la Tierra. Las condiciones tendrían que ser a presión y temperatura ambiente y se tendría que necesitar un bioreactor. Otro objetivo de extracción sería Marte. Como ya conocemos, es el cuarto planeta del sistema solar. Una de sus características es su superficie. Su color rojizo se debe a la abundancia de óxido de hierro. Posee un polvo un poco similar al de la Luna, que podría dañar a la maquinaria, a los rovers, a los robots. Su atmósfera. Marte sí tiene atmósfera y está compuesto por CO2. Esto nos serviría mucho como una posible gasolinera también. Y posee 2 satélites, Phobos y Deimos.
Principalmente Marte nos importaría por su ubicación astrodinámica, ya que se ubica cerca del cinturón de asteroides. Además, por su atmósfera de CO2, podríamos usarlo para hacer combustible, en este caso el metalox. En la parte de los cuerpos menores son otros objetivos de extracción para la minería espacial. Los cuerpos menores son cuerpos cuya masa es insuficiente para que la gravedad domine sobre las fuerzas de cohesión interna del material. Tenemos, por ejemplo, asteroides y cometas. Los asteroides son cuerpos rocosos y metálicos, más pequeños que un planeta, que orbitan directamente alrededor del Sol. La gran mayoría se encuentra en el cinturón de asteroides. Un dato interesante es que si tú juntaras todos los asteroides del sistema solar, estos representarían en términos mágicos el 4% de la Luna. Algo muy, muy interesante. Bueno, son irregulares y carecen de atmósfera debido a su baja gravedad. Los asteroides se clasifican en 3 tipos. Los tipos C, tipo S y tipo M. Bueno, los tipos C básicamente son asteroides que son ricos en carbonos, silicatos hidratados y compuestos orgánicos. Se encuentran mayoritariamente en las regiones exteriores del cinturón de asteroides. El tipo S, que son los más pequeños, son aproximadamente el 17% del total. Están formados principalmente por silicatos de magnesio y hierro. Son relativamente brillantes y con tonos verdosos o rojizos. Su ubicación predomina en el cinturón interior, más cerca de la órbita de Marte. Y los tipo M, los que nos interesan. Estos son remanentes de los núcleos metálicos de antiguos protoplanetas fragmentados. Su composición, bueno, está compuesto casi exclusivamente por hierro y níquel. También contiene metales raros, platinoides especialmente. Su apariencia son los más brillantes y densos, reflejan la luz de forma metálica. Los métodos de extracción y procesamiento, principalmente el que más nos interesa es modificar la órbita. Bueno, básicamente se trataría de mover asteroides pequeños tipo M que mediante las maniobras de Hoffman se usaría el mínimo de combustible para mover estos asteroides a órbitas seguras y ya en nuestras gasolineras extraerlas desde ahí mismo. O también usar la minería óptica. Bueno, la minería óptica sustituye los taladros y palas. Esto está siendo desarrollado por la empresa de TransAtra. Básicamente es confinar por una bolsa hermética y así resolvemos el problema de la microgravedad. Fracturar térmicamente, se calienta la superficie muy rápido, el gradiente de temperatura crea tensiones internas que rompen la roca sin la necesidad de trituradoras. Luego vendría la sublimación y recolección. Convierte el hielo directamente en vapor que llena la bolsa y fluye hacia los tanques fríos de la nave para volver a congelarse. Las misiones espaciales que están relacionados directamente con la minería espacial es la NASA, la CNSA, la XACA, por ejemplo en la NASA, prioriza el hielo en el polo sur lunar. Las Viper son rovers para caracterizar la calidad de la mena. La SNSA, el enfoque en la construcción. El 13 de enero de 2026
la NASA anunció con el Departamento de Energía de Estados Unidos que para el 2030 llevarán un reactor de fisión nuclear a la Luna. Esto representa unos no grandes pasos, pero sí pequeños pasos que son cimientos para la minería espacial. Hablemos de algunos beneficios. La inversión en la tecnología espacial. A muchos de nosotros nos interesa estos temas de la ciencia espacial, y la minería espacial abriría esas puertas en grandes cantidades. Hoy en día no se invierte mucho en la ciencia espacial debido a que no genera ingresos, pero si la minería espacial llegaría a concretarse, la inversión sería enorme, la economía cambiaría, el medio ambiente mejoraría, el avance tecnológico sería muy, pero muy grande, y el futuro sería espectacular. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Shelton. Agradecer tu presentación muy interesante. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. A ver, los que desean realizar sus consultas pueden levantar la manito o dejar un mensaje por el chat. Bien. Mm, ahí tenemos la cosa de Mari. Bien, Marina. Sí, muy buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, correcto. Ya, excelente. Gracias. Felicitar a Shelton por compartirnos sobre este tema grandioso que es minería espacial. La pregunta va más al tema, si bien podemos ahorita conversar sobre el tema de los asteroides, cuerpos celestes como tal en el rubro, pero más allá de eso tenemos que vamos bajo un proceso. Actualmente creo que están con los equipos, por eso están las competencias, en base a las condiciones que puede tener en este caso la luna o el tema de extracción. Ahora, mi consulta va más a si nos podría compartir un poquito a la realidad actual, cómo vamos en el tema legislativo. Creo que hasta entonces no había un tema como tal por el tema de las demandas, no hay quien pueda decir y llegar a la luna, yo hoy voy a legislar. ¿Cómo vamos en ese proceso? Si nos podrías comentar ahí, Shelton, en tanto a ello, porque si bien tengo entendido, ya están los el temas de los prototipos que se han ido a probar. Incluso acá en Perú tenemos el tema de Arequipa, donde tenemos relacionado el tema de los equipos, pero mi pregunta va más al tema legislativo. Ahí si nos podrías compartir. Bueno, por lo que yo sé ahora, en los temas legislativos no se tiene un gran debate porque entre países no se tiene mucho acuerdo sobre eso, ya que por ahora minar asteroides o en cuerpos celestes básicamente sería como extraer pescado, por ejemplo, en aguas internacionales. En aguas internacionales eh, no es de nadie, pero si tú pescas algo de ahí, es tuyo. El ejemplo sería algo análogo. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, gracias, Shelton. No, te lo decía así porque hace tiempo estaba justamente en la disputa en Luxemburgo que quería ver y sí había un gran debate, entonces quería que acuerdes un tema de la actualidad y como mencionas, si está un tema más análogo y sí lo podríamos, se podría ir trabajando y creo dando la oportunidad que sigamos investigando en ese aspecto que a futuro efectivamente de mano de la tecnología, la IA que está actualmente,
no va a seguir innovando, seguir más que nada en Perú con el tema del litio. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, Shelton. Yo tengo dos preguntas. La primera, eh, ¿cuáles son los riesgos en el que puede existir para los, ya sea los astronautas o cualquier explorador, en el caso de querer extraer algún recurso, ya sea en la Luna o en Marte? ¿O solo se tendría que usar máquinas automatizadas? Porque, si bien es cierto, hoy se está enviando nuevamente el hombre a la Luna, es justamente eh, también para analizar, estudiar estos aspectos, ¿no? Entonces, seguramente en ese transcurso existirá algunos riesgos. ¿Tienes conocimiento sobre ello? Y la siguiente pregunta sería, cuando hablas de modificar la órbita de un determinado asteroide, ¿cuáles serían esas técnicas o maniobras que se podrían usar? Adelante. Bien, la primera pregunta. Para la minería espacial, llevar personas sería algo imprudente, ya que la minería espacial busca que sea lo más autónomo posible. Como ya mencioné con la Luna y la Marte, como en Luna y en Marte, el terreno es inhóspito, radiación solar, polvo lunar, polvo en Marte, así que el principal objetivo de la minería espacial es automatizarlo lo máximo posible. Por eso ahora se está desarrollando la inteligencia artificial a un nivel enorme y para un futuro seguro más, y se utilizará esta herramienta para la minería espacial. Y bueno, en la segunda pregunta es sobre la órbita. Un ejemplo, cómo vamos nosotros de la Tierra a la Luna. Usamos algo que se llama la maniobra de Hoffman. Para salir de la Tierra se necesita mucho, pero que mucho combustible. Y, y incluso para aterrizar en la Luna también se necesita mucho combustible. Pero para ir saliendo de la órbita de la Tierra, el consumo de combustible es casi mínimo, debido a que usamos esta maniobra que consiste básicamente, en términos simples, jugar con las órbitas, usar un poco de propelente, cambiando la órbita de tal manera de intersecar otras órbitas y mediante eso ganar velocidad. Y básicamente eso aplicaría a los asteroides. Usar propulsores durante años y matemáticos, físicos, usar la mecánica orbital, dinámica orbital a su máximo esplendor, y de esta manera llevarlos a una órbita segura. Bueno, Shelton, en realidad, bueno, teóricamente parecería bueno, ¿no? Pero en la práctica sería un gran error decir de que usemos repelente y llevar hasta el asteroide, estar llevando por determinadas órbitas por años. O sea, ahí demandaría eh, costos, combustible y lo peor es que existiría riesgos de poder colisionar ya sea con satélites o inclusive con laboratorios espaciales. Entonces, no sé, se tendría que ahí analizar bien o hacer un estudio mejor relacionado con la mecánica orbital para poder llevar un determinado asteroide por una determinada órbita o qué tipo de maniobras se tendría que aplicar para no
ocasionar riesgos en el espacio, porque en la actualidad tenemos una gran cantidad de satélites, laboratorios espaciales que se están empezando a implementar y, y habría que tener muchísimo cuidado. Claro, pero yo hablo de esto en términos del futuro. De acá a algunas décadas vamos a tener matemáticos, físicos y la tecnología va a avanzar y, y los riesgos van a minimizar. Estoy seguro que en el futuro no va a haber estos problemas con las órbitas, ya que va a haber matemáticos que van a entender estos conceptos profundamente y van a lograr su objetivo. De hecho que sí, Shelton. De todas maneras, en realidad es un estudio bastante abierto en esa área. Es solo transportar o intentar traer determinado material. Eh, bueno, sería sí muy beneficioso, importante, pero creo que la otra manera que está intentando SpaceX es enviar un determinado vehículo para poder obtener ciertos materiales, pero pues bueno, solo se tendría que usar un determinado vehículo para luego retornar por determinadas trayectorias, ¿no? Bueno, muy interesante este tema, Shelton, y felicitaciones. Esperemos que continúes con esta área, pues es un área bastante nuevo. En realidad, muchas empresas, tanto estadounidenses y las chinas, también tienen esta visión de poder hacer exploración o minería espacial, ¿no? Y bien, si había alguna otra consulta. Doctora Rosa parece que levantó la mano. A ver. Hola. Sí, doctora Rosa, ¿tenía Sí, alguna ¿qué tal? consulta? Bueno, quisiera ante todo felicitar al señor Shelton Benjamín. Su presentación ha sido muy, muy interesante y lo invito a que siga colaborando con esta organización en los próximos eventos y que muchas gracias por su participación de esta noche. Y creo que el certificado va a aparecer en algún momento. Ah, sí, doctora, está bien. Entonces, comparto aquí la pantalla para hacerle la entrega de certificado. A ver. Eso. Bien. Sí, muchas gracias, Benjamín. Muy bonita tu presentación, muy interesante. Aquí tienes tu certificado y te vemos pronto. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias con todos. Gracias. Bien, Shelton, muchas gracias y felicidades por la presentación. Y bien, de igual manera, doctora Rosa, a ver si se encuentra ya Javier por aquí.
Hola, Javier, ¿si nos escuchas? Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Ya, ok. Bien, vamos a iniciar voy a compartir mi pantalla para realizar una presentación y luego compartir tu pantalla, ¿sí? Ok. Bien, continuando con la ronda de ponencias, eh, nos, nos encontramos aquí con el ingeniero Coronado Bautista Javier. Javier, gracias por aceptar nuestra invitación y poder participar en este evento importante, que es la Sexta Jornada Internacional de Ciencias Avanzadas, Astrodinámica y Teledetección. El ingeniero Javier pertenece a la empresa DCI IRL, que presentará hoy con el tema Demandas e investigaciones científicas aplicadas y desarrollo científico-tecnológico e innovación tecnológica en la región de Ayacucho. El ingeniero Javier es ingeniero mecatrónico por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú, ingeniero en ciencias de los materiales por la Universidad Carlos III de Madrid, España, especialista en el desarrollo de tecnologías BCI, Brain Computer Interface por la Universidad de Málaga, España. Es gerente general de BCI Electronic y Electronic Systems y es especialista en el desarrollo de investigaciones aplicadas en robótica blandas como polímeros electroactivos, iónicos, visión artificial, biomedicina, mecatrónica. Bien, Javier, es un placer poder contar con tu presencia y dejamos todo el tiempo en de 30 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. Ok. ¿Puede confirmar, Luis, si se ve la pantalla? Sí, correcto, Javier.